Buenas noches. Muy bien. El día de hoy nos toca el tema de la artrografía por resonancia magnética. Este es un estudio especial que se practica para visualizar algunas estructuras articulares. En este podemos decir que es un procedimiento un poquito más específico y más encaminado a ciertas patologías. No es un estudio rutinario, tampoco se puede decir que es un estudio en el que no haya invasión al cuerpo del paciente, pero en esta sección vamos a intentar explicar un poquito acerca de este tipo de procedimientos. Este estudio como tal es un complemento a los estudios de resonancia magnética convencionales. Es decir, este tipo de procedimiento está reservado a la realización de procedimientos cuando ya encontramos un diagnóstico. Es decir, no vamos a revisar o no vamos a valorar los diagnósticos, sino más bien a confirmarlos. Es interesantísimo este apartado porque es un procedimiento que se realiza con intervencionismo. Por decirlo de alguna manera, en este estudio vamos a tener la intervención de más personal que propiamente los médicos radiólogos y los profesionales que realizan los procedimientos en resonancia magnética. Aquí van a intervenir más personal, dada la naturaleza y la complejidad de este tipo de procedimientos, pues bueno, perdón, necesariamente necesitamos la intervención de terceras o cuartas personas. Aparte, también vamos a hablar en esta sección de ciertas circunstancias que se llevan a cabo, o bueno, más bien, ciertas modalidades que vamos a utilizar para realizar este procedimiento, porque, bueno, naturalmente, al ser un procedimiento especial, pues no nada más va a intervenir ahora sí que la resonancia magnética como tal, sino que más bien vamos a hacer un grupo multidisciplinario de personal y de salas de estudio que van a realizar funciones específicas que van a tener como consecuencia la realización de este procedimiento. Como su nombre lo dice, es un estudio propiamente de las cavidades articulares. En este, como les menciono, vamos a implementar y vamos a utilizar algunos otros procedimientos directamente relacionados con el intervencionismo. Aquí vamos a aplicar realces paramagnéticos, incluso medios de contraste iodados. Vamos a hacer uso de la resonancia magnética y sus diferentes antenas y también vamos a hacer uso de la teleradiología utilizando fluoroscopía. Es importante que en este tipo de procedimientos también vamos a utilizar más profesionales, como te mencioné al principio, que no necesariamente están relacionados con la radiología como tal. Podremos utilizar personal de enfermería, anestesiología, algunos equipos médicos, como por ejemplo el equipo de fluoroscopía o de rayos X. Vamos a usar obviamente la resonancia magnética. Al final de cuentas es un procedimiento que se realiza en resonancia magnética y bueno, todo este conjunto o toda esta parte, pues ahora sí que todos estos profesionales van a terminar pues ahora sí que realizar este procedimiento. Cabe resaltar que, como te menciono al principio, este procedimiento es un estudio que se realiza prácticamente, pues en muy pocas ocasiones y pues no se utiliza como diagnóstico. O sea, ya tenemos un diagnóstico, más bien dicho, y utilizamos o se utiliza esta tecnología para corroborar ese diagnóstico. En general se va a utilizar para patologías intraarticulares, o sea, lesiones que están dentro de la articulación. Tal vez no ligamentarias, tal vez no musculares, incluso tal vez no óseas, sino más bien en el cartílago articular y en algunas otras estructuras que están por ahí dentro de la cápsula articular. Si bien básicamente podemos utilizar este estudio para cualquier articulación, es preciso mencionar que vamos a tener específicamente dos articulaciones en las que cobra una esencial relevancia, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, hay que mencionar pues que tenemos a bien el entender que nuestro papel como profesionales que realizan estudios de resonancia magnética, pues no va a ser el intervencionismo, sino más bien la adquisición de imagen. Entonces,
Para fines prácticos, este procedimiento está relacionado más bien con el intervencionismo y nuestro papel va a ser relacionado con la obtención de las imágenes necesarias para la valoración diagnóstica de este paciente. Entonces, sabiendo esto, es obvio mencionar que, bueno, vamos a hacer mención de algunos procedimientos técnicos que se realizan mediante la intervención para la aplicación de los diferentes procedimientos que necesitamos hacer, pero que propiamente nosotros como profesionales que se encargan de estos, pues no vamos a utilizar o bueno, no los vamos a hacer nosotros, sino más bien vamos a asistir en todo caso al médico radiólogo que va a ser el intervencionismo. Dependiendo de las capacidades con las que cuenta el gabinete donde estás prestando tus servicios, en algunos casos, pues se va a contar con servicio de enfermería, se va a contar con servicio de anestesiología y bueno, más personal. En caso de que no, pues bueno, a nosotros nos va a tocar asistir al médico para realizar el procedimiento de intervencionismo. Cabe señalar que no todos los médicos radiólogos hacen intervencionismo, por lo tanto tendremos que valorar estas situaciones. En esta sección vamos a hablar un poquito de las técnicas más especializadas en la valoración de las cavidades articulares. Como te mencioné en un principio, este procedimiento no está relacionado específicamente con la valoración de la estructura, por ejemplo, del hombro, de la cadera, que son en las que nos vamos a centrar más, sino más bien en la cavidad articular, o sea, en la parte de la articulación donde están contenidas estas estructuras. En general se va a utilizar para la valoración de cartílagos articulares o algunas otras estructuras que mantienen la estabilidad articular de algunas estructuras, como por ejemplo los labrum glenoideos. En algunos otros casos, como por ejemplo en la rodilla, podemos valorar la aparición de alguna lesión que pueda, por ejemplo, un menisco fracturado cuya sección migró, o sea, se movió del lugar en el que estaba por la fractura propia de la estructura que estamos estudiando, y bueno, esta causa o genera problemas. Por ejemplo, algunas fracturas, como por ejemplo las lesiones en las estructuras donde se insertan los ligamentos cruzados, pues puede también promover el hecho de que esta estructura ósea que se fracturó migre de su posición, generando aún más problemas. Aquí en este tipo de casos, como por ejemplo en las fracturas del labrum glenoideo, en el caso de la cadera o en el caso ahora sí que del hombro, o las lesiones cartilaginosas en donde una porción de este cartílago se lesionó y se movió de su lugar, pues bueno, esto genera irritación articular que va a ser valorada con este procedimiento. Cabe señalar que esta técnica se considera primordial en la evaluación y la obtención de diagnósticos o en la confirmación de diagnósticos más bien, sin la utilización de técnicas quirúrgicas demasiado agresivas, sino más bien intentamos en medida de lo posible visualizar o valorar un diagnóstico sin la necesidad de técnicas quirúrgicas exploratorias. En la mayoría de los casos, por ejemplo, en lesiones como las que te mencioné del labrum glenoideo o de la migración de algunas estructuras en la rodilla como consecuencia de lesiones, fracturas o luxaciones, lo que normalmente se hace es una artroscopía, que es una cirugía en la cual se introducen cámaras propiamente dentro de la cavidad articular y mediante algunos pues implementos, si se puede decir, bueno, mediante algunos dispositivos se insufla aire dentro de la articulación para separar los tejidos y así poder valorar de mejor manera las estructuras dentro de la cavidad articular. Si bien tiene sus ventajas porque estamos utilizando visualizaciones ahora sí que pues directamente con una cámara, pues bueno, al fin y al cabo resulta ser quirúrgico. Esto quiere decir que el paciente va a tener que estar anestesiado, va a estar con medicamentos antibióticos profilácticos, pues obviamente vamos a hacer intervencionismo directamente en la articulación, susceptible a cirugía, por ejemplo, a infecciones o algún otro tipo de procedimientos o algún otro tipo de inconvenientes, que bueno, al fin y al cabo tiene que estar anestesiado, tiene que estar en un quirófano, con los obviamente costos que esto conlleva y que bueno, al fin y al cabo, idealmente utilizando artroresonancia, podríamos evitar algunas de estas situaciones.
Si bien no puede o no podemos decir que es un procedimiento completamente no dañino, pues bueno, sí podemos decir que pues resulta un poco más conveniente en algunos casos. Es por eso que para la obtención de algunos diagnósticos o para la confirmación de algunos diagnósticos se prefiere esta técnica exploratoria en vez de realizar cirugías exploratorias, que al fin y al cabo puede que lleguen a tener ventajas y desventajas, igual que esta técnica, pero que al fin y al cabo representa un riesgo menor en comparación a la cirugía exploratoria. Si bien no se puede decir que es una técnica no invasiva, pues sí se puede decir que es relevante para la exploración no quirúrgica. Es decir, si podemos evitar que el paciente pues se someta a una cirugía para valorar pues lo que queremos evaluar, en este caso que sería alguna lesión intraarticular, pues bueno, siempre será preciso y será necesario entender que pues la cirugía que no se hace en un paciente es la mejor. Pero bueno, obviamente entendemos que en algunos casos va a ser completamente necesario. Pero si podemos evitar un tiempo quirúrgico, una anestesia, unos probables riesgos, unos probables inconvenientes, pues bueno, qué mejor que hacerlo con una técnica menos invasiva que represente tal vez un beneficio para el diagnóstico del paciente y que bueno, al fin y al cabo, pues no lo tuvimos que operar o no se tuvo que operar. Esto obviamente claro y específicamente hay que puntualizarlo. Obviamente las cirugías artroscópicas se hacen con las medidas de seguridad más altas que se pueda. Los médicos utilizan técnicas completamente probadas y que, bueno, en la mayoría de los casos no tendremos ningún inconveniente, pero siempre existe la posibilidad. Entonces, al poder utilizar una técnica pues menos dañina, no dañina, no, menos problemática o que, vamos, le podemos evitar una cirugía al paciente, pues bueno, finalmente creo y me atrevo a decir que pues si tú le expones a un paciente, oiga, si le hacemos eso para saber su diagnóstico, lo podemos operar o le podemos hacer una artroresonancia. Oiga, ¿y la artroresonancia me van a operar? Pues no, no le vamos a operar, nada más vamos a meter un líquido de contraste dentro de su articulación y pues en un par de minutos ya podemos hacer su procedimiento y tiene menos inconvenientes. Obviamente el paciente te va a decir, en la mayoría de los casos, no, pues sí está mejor. ¿Qué desventajas podemos tener con este tipo de procedimientos a comparación de una cirugía exploratoria? Bueno, normalmente una cirugía exploratoria articular o una artroscopía sí se puede hacer en algunos casos, pues ahora sí que tratamiento mediante los implementos y mediante los instrumentos que puede utilizar el médico, pues si esta enfermedad, patología o condición, como por ejemplo la migración de algún de algunos, perdón, denme un minutito. Como les decía, en algunos casos por la artroscopía se puede hacer algo de tratamiento, obviamente por la situación de que podemos usar instrumentos, podemos utilizar pinzas que pueden ayudarnos. Cuando la lesión es muy grande o cuando no podemos, el médico no puede acceder a reparar esta lesión, pues bueno, simplemente se hace la cirugía exploratoria. Desventaja que sí tenemos en la artroresonancia, en este caso solamente será diagnóstico. No podemos hacer ningún tipo de tratamiento, no podemos hacer ningún tipo de profilaxis. Nada, absolutamente nada más se puede hacer el tratamiento, perdón, el procedimiento diagnóstico. Y pues bueno, al fin y al cabo, esta también es una desventaja. En algunos casos, el médico prefiere solicitar la artroscopía, la cirugía exploratoria de la articulación, porque en algunos casos sí se va a poder hacer tratamiento y pues bueno, en algunos casos le hacemos artroresonancia y termina en artroscopía. Entonces, a veces los médicos prefieren saltar de la artroresonancia, o sea, no hacer la artroresonancia y pasarse directamente a lo quirúrgico. Pero bueno, esto dependerá mucho de, ahora sí que, las capacidades técnicas que cuente el hospital donde te vas a tratar, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo del tema. En este caso vamos a utilizar o vamos a analizar la cavidad articular
mediante algunos medicamentos de realce paramagnético que mediante la aplicación intraarticular nos va a poder ayudar a la valoración de las estructuras que se contienen dentro de la articulación. No está limitada a una sola articulación en el cuerpo. Básicamente podemos hacer artrorresonancia en cualquier articulación del cuerpo, pero es real y es muy importante mencionar que no todas las articulaciones, no todas las, pues sí, no todas las artrorresonancias resultan ser tan diagnósticas. Por lo tanto, tenemos que evaluar, o el médico tiene que evaluar, en dónde sí se puede hacer una artrorresonancia y dónde no. Generalmente, cuando menos en mi experiencia, las artrorresonancias que más se pueden representar una información diagnóstica útil para los médicos, pues es en la cadera, directamente en la articulación coxofemoral y en la articulación del hombro, en la glenohumeral. Existen algunos casos en donde se puede hacer artrorresonancia en la rodilla, que creo que es el otro o la otra estructura anatómica en donde puede representar información valiosa, pero básicamente en este capítulo nos vamos a centrar en el hombro y en la cadera porque, pues si te soy franco, nada más he hecho una artrorresonancia de cada una de estas partes, nada más he hecho una de hombro y una de cadera, y nada más. De rodilla nunca hemos hecho realmente. Y pues bueno, por eso yo considero que no son tan socorridas. En todo caso, a lo mejor en un hospital de alta especialidad articular, no sé, donde se haga mucho intervencionismo articular, pues bueno, muchas cirugías articulares, tal vez ahí sí podamos ver un poquito más de artrorresonancias de otras estructuras, pero en el hospital en el que yo vi estos estudios y actualmente en el laboratorio de trabajo, pues realmente no hemos hecho artrorresonancia en el hospital Ángeles Torreón. Ahí sí pudimos hacer un par de artrorresonancias, insisto, una de hombro y un par de cadera. Entonces, a mi parecer y en mi experiencia, cuando menos esto puede cambiar de laboratorio a laboratorio, pero en mi experiencia, realmente las que son más utilizadas en este rubro, pues son la de cadera y la de rodilla. Perdón, la de hombro, perdón, la de hombro, la de rodilla no, la de cadera y la de hombro. Estas son las que más se utilizan. Entonces hay que entender que como lo puse aquí en la diapositiva, vamos a utilizar un realce paramagnético, un medio de contraste básicamente. Este medicamento se va a administrar directamente en la estructura anatómica que te menciono y pues bueno, al fin y al cabo, aquí es donde se va a realizar el procedimiento como tal. Obviamente, para poner ese medio de contraste dentro de la articulación se tienen que llevar a cabo otra serie de procesos que ahorita vamos a describir. Preciso mencionar, pues, que este procedimiento es semi-invasivo, o sea, realmente sí vamos a hacer una invasión al cuerpo del paciente, especialmente practicado por radiólogos intervencionistas y emplean técnicas estériles. Entonces, para poder realizar este tipo de procedimientos es necesario entender que vamos a utilizar una técnica estéril, o sea, vamos a utilizar técnicas en las que vamos a administrar este medicamento mediante una técnica estéril para proteger la integridad de la articulación y pues bueno, del paciente en general. Vamos a introducir o se va a introducir directamente una aguja dentro de la articulación del paciente, dentro de la cavidad articular, para así poder administrar el medio de contraste. Es muy importante entender que esta técnica está realizada por profesionales entrenados en este tipo de procedimientos. Básicamente, esto quiere decir que no todos los médicos radiólogos pueden hacer este procedimiento. Realmente sí se necesita un nivel de especialización importante para poder reconocer las estructuras anatómicas, los puntos de abordaje, los puntos de inyección, qué tanto medicamento vamos a administrar, etcétera, etcétera. Es esencial esta parte porque recuerda que finalmente estamos introduciendo un agente externo al cuerpo del paciente. Entonces, calcular cantidades, velocidades, puntos de abordaje, técnicas de abordaje y todo este tipo de procedimientos, pues necesariamente tiene que tener una cantidad de entrenamiento que te permita tener las bases y los fundamentos necesarios para realizarlo. Fallos en esta técnica de aplicación de medicamentos conlleva riesgos tanto para la articulación como tal, como para la salud del propio paciente. Entonces,
Es sumamente esencial el hecho de que el médico que va a hacer el procedimiento tenga la capacidad, el conocimiento y la experiencia para realizar los procedimientos. En algunos hospitales, como por ejemplo los hospitales escuela, obviamente hay momentos en los que los estudiantes, pasantes, residentes, pues hacen los procedimientos, obviamente vigilados pues ahora sí que, pues sí, básicamente vigilados por médicos con más experiencia. Entonces, esto es esencial porque podemos poner en riesgo eh, pues la articulación como tal, si no hacemos una técnica estéril adecuada. Recuerda que por esta zona donde estamos realizando el procedimiento, pues pasan nervios, pasan arterias, venas, cadenas ganglionares, músculos, ligamentos, tendones, que si no conocemos la anatomía propiamente o el médico no conoce la anatomía y las estructuras que pasan por esta zona, pues puede poner en riesgo, como te menciono, la articulación como tal, y no solo la articulación, una infección que puede convertirse en una sepsis y que puede degenerar en muchos otros aspectos importantes que pueden tener consecuencias graves, pues bueno, finalmente es por esta razón y es por esta situación que se solicita o se requiere y preferentemente y casi obligatoriamente este tipo de técnicas las realizan médicos intervencionistas, o sea, radiólogos que hicieron intervencionismo que realizaron prácticas quirúrgicas para poder hacer estos procedimientos, porque al fin y al cabo, si bien no es una cirugía como tal, pues sí estamos haciendo una invasión al cuerpo del paciente, por tanto se considera una técnica quirúrgica. Entonces es muy importante que el médico que realiza el procedimiento pues tenga los conocimientos, la experiencia y sobre todo la técnica adecuada y también obviamente los insumos necesarios para realizar este procedimiento. Ahora bien, no es como canalizar una vena donde vamos a hacer una asepsia con alcohol y vamos a hacer una canalización. No, acá tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Tenemos que hacer técnicas de asepsia y antisepsia adecuadas para evitar meter virus o microorganismos dañinos que pueden degenerar en lesiones graves para el paciente. Entonces, esta parte quiero que quede muy clara. Tenemos que contar con un número uno, perdón, con los conocimientos necesarios, pero con la experiencia y sobre todo los materiales necesarios para, en medida de lo posible, evitar consecuencias posteriores o dificultades como consecuencia de la mala praxis en la realización de estos procedimientos. Bueno, una vez que hicimos este pequeño preámbulo y que hablamos un poquito de este tipo de situaciones importantes en cuanto a la realización del procedimiento, quién lo hace, cómo se hace, que bueno, eso todavía no lo tocamos, vamos a hablar un poquito de lo que es una artroresonancia. Finalmente, la artroresonancia, como su nombre lo dice, es una valoración de las articulaciones utilizando resonancia magnética. Como te mencioné, es un procedimiento semi-invasivo que se utiliza para valorar algunas estructuras dentro de la articulación. No propiamente para valorar las estructuras que componen la articulación, sino ciertas cavidades que hay dentro de las articulaciones. Esta técnica utiliza la aplicación de medicamentos de realce paramagnético para introducir dentro de esta articulación y poder hacer valoraciones más profundas.
La intención de este procedimiento es poder valorar algunas estructuras que son difíciles de ver mediante técnicas convencionales. Es probable que en algunos casos se realicen procedimientos de resonancia magnética, por ejemplo, de hombro, y apliquemos medio de contraste indirecto. Pero bueno, eso se los voy a explicar enseguida. Bueno, básicamente la artrorresonancia es un procedimiento que se realiza mediante la aplicación de un realce paramagnético dentro de la articulación para poder valorar ciertas estructuras. La artrorresonancia como tal es un método muy poco invasivo que diagnostica por imagen donde vamos a distender la cavidad articular por medio de la punción articular y la inyección de contrastes paramagnéticos. Esta parte es sumamente importante. Tenemos que administrar la cantidad de medio de contraste adecuado para poder distender las estructuras que vamos a visualizar y así poder hacer una medición adecuada de los espacios intraarticulares y de algunas estructuras que pueda contener la articulación. Como te dije hace ratito, básicamente podemos hacer artrorresonancia en cualquier parte o en cualquier articulación del cuerpo, pero realmente vamos a encontrar nada más ciertas estructuras en donde la relevancia cabe para poder realizar este procedimiento. Es decir, si te fijas, tenemos una imagen en el fondo, que es una artrorresonancia de muñeca. Si te fijas, el espacio en esta articulación es relativamente pequeño y la distensión que podríamos obtener mediante la aplicación de este realce paramagnético, pues realmente no representa demasiada información. Es por eso que obviamente los médicos que tratan al paciente deben valorar la utilidad de este tipo de técnica, porque finalmente lo que queremos es obtener información adecuada para poder hacer los diferentes diagnósticos. Es preciso indicar que esta técnica se puede realizar de dos maneras, de forma directa y de manera indirecta. La forma directa es la aplicación directa del medio de contraste dentro de la cavidad articular, mientras que la forma indirecta es hacer un procedimiento con contraste intravenoso. Ahorita explico un poquito más al cabo. Para decirte esto, o para que esto quede bien claro, es importante y es relevante entender que la resonancia magnética articular o la artrorresonancia se hace de dos formas, de forma directa, aplicando medio de contraste dentro de la articulación, y de forma indirecta, realizando una resonancia magnética convencional con aplicación de medio de contraste intravenoso. Vamos, que no son una mejor que la otra. No, son complementos una de la otra. En general es importante entender que vamos a hacer adquisiciones de resonancia magnética convencionales previo a la realización de la resonancia magnética articular. Esto porque necesitamos hacer valoraciones no solamente de la artrorresonancia, sino hacer una valoración integral de todos los procedimientos que se le pueden realizar al paciente para obtener la mayor cantidad de información posible. En general, es probable que si se sospecha de una lesión con alguna estructura que migró, por ejemplo, la ruptura de un labrum glenoideo que se movió de su lugar por esta fractura, primero tendremos que hacer resonancias magnéticas convencionales para poder valorar las estructuras circundantes y incluso en su caso poder determinar probables contraindicaciones para este procedimiento. Entonces, ¿qué es una resonancia magnética articular indirecta? Bueno, esta es una técnica en la cual se administran realces paramagnéticos, medicamentos de realce paramagnético, se hace por vía endovenosa. Esta intenta valorar algunas estructuras y el realce que estas pueden tener para valorar, pues ahora sí que la morfología y los probables diagnósticos de presunción del paciente. Esta técnica se utiliza para llenar las cavidades articulares de manera indirecta. Es decir, aquí no vamos a inyectar el medio de contraste directamente en la articulación, sino a través de una vena. En algunos casos, esta técnica es más que suficiente para hacer el diagnóstico del paciente. En los casos en los que esta técnica sea insuficiente, es cuando pasaremos a hacer la resonancia magnética articular directa. ¿Qué es la resonancia magnética articular directa? Bueno, en esta técnica se administra un medio de contraste de realce paramagnético directamente en la cavidad articular, o sea, no intravenosa como en el caso anterior. La intención de este tipo de procedimientos es distender la articulación mediante la aplicación de volumen interno a la cavidad articular
y así poder hacer una valoración más integral de la estructura. Pero para poder hacer esta valoración, necesariamente tienes que tener un estudio de base, o sea, un estudio donde en condiciones normales se realiza un procedimiento de administración de medio de contraste intravenoso. Y así puedes valorar qué tanto se ha distendido la articulación para hacer la valoración de si es necesario, incluso hacer movimientos en la articulación. Cabe señalar que ambos estudios o ambos procedimientos se denominan semi-invasivos. ¿Por qué? Porque, bueno, en la resonancia magnética articular indirecta vamos a administrar medio de contraste por vía intravenosa. Es decir, tenemos que tener una vía permeable para poder hacer el procedimiento. Mientras que en la directa, pues es un poco más invasivo porque directamente introduciremos una aguja dentro de la cavidad articular para poder administrar el medio de contraste. Generalmente, la técnica indirecta emplea la valoración previa como estructuras a estudiar y así podemos decidir generalmente si se puede o se debe realizar una resonancia magnética con administración de contraste directo. Es decir, este tipo de técnicas se utiliza para las valoraciones previas. Generalmente se hace un día antes de la administración del contraste intraarticular. Mientras que la articulación o mientras la artroresonancia directa, vamos a utilizar una técnica en donde se emplea para confirmar diagnósticos previamente obtenidos mediante resonancia magnética previamente adquirida, o sea, artroresonancia indirecta que se adquirió un día antes. ¿Por qué tenemos que hacerla un día antes? Bueno, por la necesidad de eliminar el medio de contraste previamente administrado. En general, el medio de contraste de realce paramagnético se elimina dentro de las primeras 2 o 3 horas de la administración, pero esto dependerá mucho del paciente. Por tanto, se tiene que tomar en consideración la utilización de un tiempo prudente para poder valorar el procedimiento a seguir. Entonces, para fines prácticos, ambas técnicas se complementan una con la otra y dadas las ventajas y desventajas que pueden tener cada técnica, se vuelve cada vez más relevante en el diagnóstico para evitar sobre todo intervenciones quirúrgicas exploratorias. Gracias a estas tecnologías se ha evitado someter a los pacientes a cirugías innecesarias o evitar ponerlos en riesgo como consecuencia de la realización de estos tipos de procedimientos. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí y posteriormente vamos a seguir con la parte número 2, siguiendo con los aspectos técnicos. Enseguida continuamos.